Hoy hay elecciones y en relación con esto me gustaría transmitirles un mensaje de la Biblia porque no solo todo el país, sino que podemos decir con seguridad que todo el mundo está atento a las elecciones en Hungría. Hay situaciones, hay decisiones que tienen peso y definen nuestra vida para el tiempo venidero, por lo que nosotros los creyentes también debemos participar en la vida de la sociedad. Dios nos puso en este mundo, pero nosotros no actuamos según este mundo, no luchamos según este mundo. Sin embargo, también tenemos obligaciones mundanas y hay ciertas cosas físicas que debemos hacer. En el Antiguo Testamento leemos que David también tuvo que hacerlo y otros también. Y ciertamente es importante participar en las decisiones. Por eso el título de la enseñanza de hoy es El peso de nuestras decisiones. Cada una de nuestras decisiones tiene peso, cada una de nuestras decisiones tiene consecuencias, pero ahora no quiero transmitirles el aspecto político. Permítanme decirlo desde el principio que nosotros, la Iglesia del Amor de Cristo, no apoyamos ningún partido político, no aceptamos ningún tipo de apoyo de ellos. Nuestra única tarea es la que Cristo nos encomendó, que es predicar la palabra de Dios. Esto no significa que enterramos la cabeza en la arena, sino que hay situaciones y eventos a nuestro alrededor que debemos reflexionar y es deber de la Iglesia brindar la información adecuada a los creyentes basada en la Biblia. Esto es muy importante. Si aún no has ido a votar, te animo, te exhorto a que lo hagas. Esto es nuestro deber. No vamos a decirte a quién votar, pero la Biblia habla de quienes no debemos elegir, quienes no trabajan según la palabra de Dios, según los propósitos de Dios. Creo que no es ningún secreto para nadie que lo que se manifiesta a nivel físico tiene un trasfondo espiritual. La palabra dice que no luchamos según lo visible, sino según lo espiritual, aplicando lo espiritual a los espirituales. Por lo tanto, debemos renovarnos por el Espíritu para ver esos trasfondos espirituales que están detrás de las manifestaciones físicas y ciertamente vemos fenómenos que no son conforme a Cristo. La Biblia también habla del anticristo. Juan dice en su primera epístola que el anticristo ya vino, ya están en este mundo y que han surgido muchos anticristos. Hablaremos de esto con más detalle. Para ver la situación de manera realista es absolutamente necesario ver a través de la palabra de Dios y renovarse, refrescarse por medio del Espíritu. Jesús murió, resucitó y estuvo físicamente presente entre sus discípulos y el completo terminó la obra y no envió al Espíritu Santo por casualidad para que nos guíe. Por lo tanto, nosotros los creyentes completamente evangélicos, creyentes llenos del Espíritu, debemos tener una visión diferente del mundo y debemos ver cosas que el mundo no ve. No se puede esperar que el mundo las vea. La visión espiritual debe ser nuestro objetivo, ya que sin el Espíritu de Dios no podemos interpretar su palabra. Jesús volverá, estamos ante un cambio de era, no sabemos con cuánto tiempo que ocurrirá en este mundo. Detrás de los diferentes movimientos físicos, movimientos políticos y eventos que ocurren en el mundo, hay fuerzas espirituales y todo actúa hacia la dirección que está escrita sobre los últimos tiempos. Hay que ver el trasfondo espiritual porque esto es solo consecuencia de ello. Juan ya dijo hace 2000 años que el espíritu anticrístico estaba presente y sigue presente ahora. De hecho, la situación irá hacia tal punto que el propio anticristo aparecerá en escena. Según mi interpretación, esto significa que las fuerzas anticristas
prevalecerán y vemos continuamente cómo estas fuerzas se fortalecen en nuestra vida cotidiana y sea en la política mundial, en la política húngara, en el discurso público que se ha vuelto tan áspero que no sé si puede haber algo peor. Ayer pasé todo el día con la Biblia porque cuando sirvo me gusta pasar tiempo. Cometí un error porque Facebook me mostró algo sobre un concierto que me indignó mucho. Te diré sinceramente que me impactó profundamente hasta donde se puede hundir moralmente una persona que en una multitud de 100,000 personas donde hay niños presentes, hay menores presentes, un intérprete muestre su órgano sexual públicamente, griten y corren consignas terroristas, nazis y antisemitas. No nos sorprende en el mundo porque el mundo es así. Hace 2 días, de hecho, el mundo todavía estaba indignando por esto, pero lo que me entristece mucho es que hay cristianos que se llaman a sí mismos cristianos que también apoyan fuerzas que aceptan este tipo de manifestaciones. Creo que debe haber una gran oscuridad espiritual para que alguien como creyente cristiano, creyente totalmente evangélico, no vea quién mueve esas fuerzas. Lo que vemos es solo la manifestación de algo. Pero sigamos adelante, veamos la palabra Hechos de los Apóstoles 17:16. Esta palabra la anoté ahora, tal como continuaba la alabanza. Veamos que no son fenómenos nuevos porque en realidad no hay nada nuevo bajo el sol, sino que lo que ocurre ahora ya ocurrió antes, según Hechos de los Apóstoles 17:16, cuando Pablo sale al Areópago a predicar en Atenas. Veamos que cuando hay fenómenos indeseados, cuando hay manifestaciones antagónicas, satánicas, esto debe indignar a un cristiano en su espíritu, al menos si es respectivo a la voz del Espíritu Santo. Con Pablo ocurrió exactamente lo mismo según el versículo 16. Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. El apóstol Pablo vio que en una ciudad pagana la gente adoraba a dioses extranjeros, ídolos, en lugar del verdadero Dios. Esto lo indignó. Me resulta incomprensible que fenómenos como estos que ocurren no indignen al creyente en su espíritu y en su alma y que no rechace estas manifestaciones anticrísticas. Los medios de comunicación tienen un papel enorme en todo esto, ya que todo llega a todos cuando comparte discursos de odio y luego 2 publicaciones después publica la palabra de Dios. No sé cuál es tu opinión sobre esto. Si a ti como creyente cristiano, como seguidor de Cristo, esto no te indigna, entonces habita en ti un espíritu diferente y no el Espíritu de Dios. Esto debe indignarnos. Yo veo, y muchas personas comparten esta opinión, que el objetivo de Satanás son los jóvenes de hoy a la juventud actual. Tenemos una enorme responsabilidad en esto y en la conferencia de siervos hablaré sobre esto, de que esta generación tiene una enorme responsabilidad. Siempre dicen que hay un abismo generacional. Si lo hay, siempre lo ha habido y siempre lo habrá. También dicen que los jóvenes son rebeldes. Sí lo son, tú lo eras, yo lo era y los jóvenes de hoy también lo son. Y eso está completamente bien. No es un pecado, sino una característica de
la edad. Los adolescentes son rebeldes y ahora Satanás ha apuntado al grupo de edad de 12 a 16 años. Por ejemplo, los embotan con ideologías de género y los educan con ellas. Son rebeldes, lo cual no es un problema. El problema es que no se rebelan contra el mal, sino que el mal se rebela contra el bien. Se rebelan contra los valores cristianos, se rebelan contra Dios, se rebelan contra la palabra de Dios. Hay una solución para ellos, hay un futuro y el futuro es Cristo. Y en esto tenemos nuestra responsabilidad y tarea. Y sobre todo queremos enviar a los jóvenes a servir. Desafortunadamente hemos llegado a este punto. Esto es lo que ha causado el LGBT y la locura de género a nuestros queridos jóvenes por quienes Cristo murió, a quienes Dios ama, quienes merecen un destino mejor, que buscan su felicidad en el lugar equivocado, porque en el falso paraíso no encontrarán su felicidad ni su prosperidad. La promiscuidad sexual, el alcohol y las drogas no llenarán ese vacío que hay en ellos. ¿Qué quieren estos jóvenes? Quieren ser felices, quieren una vida mejor, pero ellos ven esta vida mejor en un falso paraíso. Pero necesitan a Cristo como toda persona, porque ese vacío que se genera en el hombre por la separación de Dios, nadie más puede llevarlo, solo Cristo mismo. Porque cuando el hombre se separó de Dios, se produjo un enorme vacío y solo la relación viva con Dios puede satisfacer verdaderamente al hombre. Todos nosotros que hemos nacido de nuevo, que hemos acogido a Cristo, supimos que esto trajo un cambio radical en nuestra vida. Lo que hasta entonces amábamos, lo que hasta entonces practicábamos en el mundo, lo que según el mundo estaba permitido, ya no encajaba después. Después ya se despertó la conciencia del hombre, su interior dijo, no, este ya no es mi camino, así como Pablo también cambió después de encontrarse con Cristo. A nosotros también nos debe traer un cambio real. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Así que el Dios de este mundo, muchos creen que todo lo que sucede es en el mundo, incluso los ateos que no creen en Dios, pero critican a Dios si ocurre algo malo. Estas personas no saben que lo que es malo, que sucede en el mundo, es realmente causador por Dios, pero no por nuestro Dios, sino por el Dios de este mundo. Y el Dios de este mundo es Satanás. Hay círculos religiosos donde si dijera esto me expulsarían de la congregación por cómo puedo decir algo así. No soy yo quien lo dice, sino la Biblia. Por eso proyectamos la palabra allí. El Dios de este mundo, quienes pertenecen a este mundo. Aquellas personas que todavía están bajo el poder de la oscuridad, como leemos en Efesios 2, que son guiadas por el mar y por la naturaleza humana caída. Este es el mundo, pero Dios ha separado la oscuridad de la luz. Nos hemos convertido en hijos de la luz, somos hijos de la luz y no podemos estar de acuerdo con todo esto. Veamos Mateo 10:34. Busque este versículo antes de la ocasión, porque
de servicio porque de repente me vino a la mente y he estado pensando en estos versículos durante días, incluso semanas. Aquí Jesús habla claramente de que su venida trae paz al creyente. Esta paz es una paz interior porque aquí Jesús dice, Mateo 10, 34 hasta 37, no penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿Qué arma? Al final lo explica. 35, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. 36. Y aquí está el versículo 37. Este es un versículo muy clave. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Jesús dice claramente que incluso dentro de la casa se separarán aquellas personas que representan los valores cristianos, que siguen a Cristo, que siguen su palabra, y aquellas que son cristianos de apariencia. Solo aman a Jesús en palabras, pero desprecian sus enseñanzas, y esto ciertamente trae divisiones. Si dentro de la familia hoy también hay divisiones ideológicas, divisiones políticas, y precisamente ese es el plan de Satanás. Jesús dijo que esto sucederá por su nombre, ya que también dividió al judaísmo. Había creyentes en el Mesías y también había negadores del Mesías que rechazaron al Mesías. Jesús también dice en Mateo 23 que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Esto lo dice a los fariseos. Hoy la situación es la misma. El mundo se queda atascado en los detalles pequeños y el diablo lanza un fósforo y luego intenta agradarlo hasta convertirlo en una viga o una valla enorme. Mientras la gente no se da cuenta de lo esencial de lo que está ocurriendo aquí. En realidad, aquí estamos presenciando un cambio de era. Nos estamos acercando al cumplimiento de los últimos tiempos, cuando el anticristo aparecerá abiertamente, y les diré que todos votarán por el anticristo porque de otra manera no podía llegar al poder. No podría llegar al poder. Por lo tanto, de alguna manera debe llegar al poder y también lo hará. Creemos que entonces ya estaremos con el Señor en el cielo y no participaremos en esto. Hay una presión demoníaca sobre los cristianos y de alguna manera hay que procesar todo esto. Debemos permanecer en la libertad del espíritu. También nuestras decisiones deben evaluarse en este espíritu. El peso de nuestras decisiones debe examinarse en la libertad del espíritu y de acuerdo con la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios debemos mirar y examinar este mundo y ver cuáles son los objetivos actuales. ¿Cuál es el objetivo del anticristo? Es ser anticristo, es decir, alejar a las personas de Dios, de la palabra de Dios y de los valores cristianos. No quiere que los valores cristianos perduren y tampoco quiere que las iglesias puedan funcionar. Por ahora las iglesias son las columnas del templo de Dios, dice la palabra de Dios en la carta de Timoteo 1. Satanás de ningún modo quiere
que éstas perduren. Sin embargo, debemos definir una visión positiva del futuro porque no debemos dejarnos llenar de miedo por lo que hay en el mundo. Sabemos hacia dónde vamos, sabemos cuál es nuestro objetivo, somos ciudadanos del reino de Dios y siempre hay parto antes del nacimiento. Esto lo saben las mujeres que han dado a luz, que para que algo nazca primero debe haber parto. Todo el mundo también está dando a luz, dice la carta a los romanos, y esperan la aparición de los hijos de Dios. Incluso la creación misma está dando a luz. Por lo tanto, hay un tipo de parto. Como dije, estamos ante un cambio de era y los procesos de este cambio de era han comenzado. Aquí se desarrollan ante nuestros ojos en el escenario de la historia. La dirección apunta hacia aquí. Ya vemos estas señales previas o incluso podría ser el comienzo de lo que está ocurriendo ahora. De todos modos, solo son presagios. Veamos primero el mundo. Para comprender la esencia de todo debemos mirar hacia el Medio Oriente. Observemos los acontecimientos políticos actuales, por ejemplo, la guerra iraní. Hay que saber que Irán es Persia y allí viven dos tipos de población, chiitas y sunitas, y tienen lo que se llama una expectativa escatológica. La escatología significa el fin del mundo. La teología lo formula así oficialmente. Lo digo también para que si lo escuchan sepan de qué se trata. Los judíos también tienen su propia visión del fin del mundo. Ellos esperan al Mesías. El Islam espera al Mahdi, pero no hace falta profundizar demasiado en esto. Ellos también esperan a su Salvador, esperan al Mahdi. Luego el Mahdi resucitará y derrotará al Anticristo, derrotará al diablo. Para ellos, ¿quién es el diablo? ¿Qué creen? Israel. El principal gran diablo es Israel. El segundo gran diablo es Estados Unidos y Occidente, la civilización occidental. Cuando ellos luchan, tiene un trasfondo espiritual para que entiendan todo esto. Esta base espiritual es una base anticrística y ahora ellos están inseguros sobre si debe haber paz o no debe haber paz. Esto lo vemos y esto lo leemos en los periódicos. ¿Qué hay realmente detrás de todo esto? La espiritualidad. Es que ellos aún no saben si su Mahdi vendrá ahora o más tarde y dependen de eso para decidir si continúan luchando o no. Saben que al final habrá una batalla y creen que incluso vendrá Jesús, ayudará al Mahdi y en el mundo se implementará la Sharia. Esta es su fe, esto los mueve. Un europeo, si no conoce su trasfondo espiritual, nunca entenderá lo que está sucediendo allí y no hay que preocuparse porque habrá paz. Debe haber paz porque cuando vendrá el Anticristo, cuando haya paz y también habrá una guerra final, esto moverá lo que llevará a todo el mundo contra Israel. El capítulo 38 de Ezequiel habla de esto, la guerra de Gog y Magog. Tal vez también hable un poco sobre esto para entender el trasfondo espiritual de ello. Aquí están los cristianos, aquí estamos nosotros los que creemos en el Mesías, que llevamos aquí 2000 años y contra quien se libra esta guerra espiritual que quiere el Anticristo destruir el cristianismo. Hablemos de esto con tranquilidad. Probablemente Dios tenía un plan con aquellas iglesias que existieron a lo largo de la historia pasada, llenas de numerosos errores y cosas impias, pero la iglesia aún así permaneció.
que hoy puedas leer la Biblia, eso era parte del propósito de Dios, era su plan. Dios también tenía un plan en los años 1700 con la reforma para que reformaran la palabra de Dios y para que la iglesia saliera de la corrupción en la que había caído. A principios de los años 1900 llegó el despertar de las iglesias neoprotestantes, de las congregaciones evangélicas completas. Y también con esto Dios tenía un propósito, el hecho de que volvamos con el poder del Espíritu a esos tiempos apostólicos y a esa fe apostólica que es capaz de cambiar el corazón de las personas, el interior de las personas. Hay que ver una cosa, que representamos valores eternos. Los jóvenes dicen que somos conservadores y viejos. Por supuesto, nosotros también dijimos de los mayores que eran mayores y así es, y no necesariamente estábamos de acuerdo con los mayores. De hecho, ni siquiera estuvimos de acuerdo con los padres en todo. La generación mayor ahora puede sentir tranquilamente o decir que no es así, pero también sabe en su corazón que en muchas cosas no estábamos de acuerdo. Tampoco estábamos de acuerdo con nuestros abuelos. Papá, otra vez vienes con eso de lo que era antes. ¿A quién le importa, verdad? Cuando eres joven, uno lo vive de esta manera. Pero una cosa sí estaba presente, el respeto por los mayores, independientemente de que no estuviéramos de acuerdo con ellos en muchas cosas, nos rebelábamos contra ellos y éramos rebeldes. Yo ya hacía mucho que no tenía 20 años, eso fue hace ya 50 años, pero era igual de rebelde. En su momento trabajé como camarero en un restaurante y entramos 5, dijo el jefe, tenemos que cortarnos el cabello. ¿Cuál era la moda entonces? ¿Qué era lo que escandalizaba? Todos los jóvenes solo sonrían, puedo entenderlos. El cabello largo. Si alguien tenía el cabello largo, bueno, era un matón. Si había algún vendedor con el cabello largo, ese era el ejemplo negativo. Cuando el jefe dijo que nos cortáramos el cabello, los 5 nos fuimos a casa y dejamos el trabajo. Una enorme rebelión, por supuesto. ¿Cuál es el destino de los rebeldes? Lo mismo que el nuestro. Dije, bueno, está bien, no es necesario que esté aquí. Me gusta cargar vagones con mi amigo. Después de un mes, resultó que tal vez era mejor el trabajo anterior y entonces mi buen padre se encargó de que el jefe me dice que vuelva porque mi orgullo no me permitía pedirlo yo y entonces pudimos regresar. Esto es solo un ejemplo de mi propia vida. Supongo que de tu vida también podrías contar algo similar. Éramos igual de rebeldes. Así que no quiero criticar a los jóvenes de hoy, a los adolescentes. Los amamos mucho y Dios los ama incluso más que nosotros. Sino que quiero decir que se necesita claridad. Se puede rebelar, no importa si se rebelan, pero que se rebelan contra el mal y no contra el bien. No podemos estar de acuerdo con cosas satánicas y demoníacas que están ocurriendo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la otra situación que el diablo quisiera cambiar? Así que esto es la locura Bokeh, la locura que generó la propaganda LGBT. Quieren tomar la educación de estos niños. Miren en qué se han convertido. El diablo usa a estos niños como sus soldados, queman carteles y hacen cosas similares. Y además ni siquiera son punibles porque son menores de edad.
Así que el diablo los usa como instrumentos, se aprovecha de ellos y eso no les conviene. En algún lugar, tal vez en su interior, ellos también lo sienten y además fue muy bueno ver que no todos eran receptivos a esto porque no todos los jóvenes son así. Ellos necesitan a Cristo y para eso necesitamos jóvenes, esos jóvenes predicadores que irán a ellos porque aunque yo vaya a ellos, que quiera este anciano aquí a un joven de 20 años y a uno de 10. Comenzamos a servir a los 40 años, entonces podíamos dirigirnos a nuestra generación, pero también hay que ver que serán los jóvenes quienes los acepten. Lo importa quien le lance el flotador al que se está ahogado, solo que alguien lo haga. Tenemos una enorme responsabilidad de que los jóvenes vayan a servir y sirvan de la palabra de Dios. No importa si están preparados o no. De todas formas, nunca estarán completamente preparados, pero hay que ir y abrir la boca. Al fin y al cabo, lo importante es que usamos nuestra boca contra el mal. Zacarías 4:6. Continuó él y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No con fuerza, no con poder, sino con mi espíritu. Yo no puedo convencer a los jóvenes. De hecho, los jóvenes tampoco pueden convencer a los jóvenes, pero el Espíritu de Dios puede realizar la obra a través de ellos. El Espíritu de Dios da testimonio de la verdad de la palabra de Dios. Evidentemente, a veces el poder también necesita recurrir a medios físicos porque piensen, si el mal no fuera retenido, si no hubiera leyes, ¿qué sería de este mundo? Todos podrían hacer lo que quisieran sin castigo. Seguramente lo vimos en el caso de David, cuando no castigó a Amnón por haber violado a su hermana. Mira lo que está pasando en el mundo hoy en día. Hoy en día hay personas, hay culturas extranjeras donde las mujeres están en igualdad de condiciones con los animales. Mi esposa leyó una declaración de este ayatolá asesinado diciendo que las mujeres son animales y que un hombre puede hacer lo que quiera con ella. Ahora piénsalo, esto también tiene un trasfondo intelectual, un trasfondo ideológico. Y la gente viene aquí que ha sido socializada y ha crecido en ello. Esta gente viene aquí y no respeta la ley, ni a Dios, ni al hombre, y eso es lo que hacen. Tratan a las mujeres como ellas piensan al respecto. Tratan a las mujeres como piensan al respecto. Extremistas. Europa entera está llena de esto. ¿Cuál es nuestro objetivo con esto nuevamente? Miren su trasfondo intelectual, que las fuerzas anticristianas quieren dominar toda Europa, quieren ocuparla, y si los acontecimientos de los últimos tiempos serán hechos horribles, y hoy se está llevando a cabo la preparación para esto. Esta preparación se está llevando a cabo ahora. No hay que rebelarse contra el poder, hay que cumplir las leyes. Hay leyes, nosotros también tenemos leyes y debemos cumplirlas. Un creyente debe ser un ciudadano respetuoso de la ley. Leí lo que dijo el apóstol Pablo aquí. Realmente la autoridad persiguió, golpeó e incluso al final la autoridad ejecutó, pero aún así dice que obedeced a las autoridades superiores. Hoy quienes no respetan ni la ley ni la autoridad, a nadie que se puede esperar de ellos. ¿A dónde conducirá esto y de qué es consecuencia? Es consecuencia de un declive moral. Estamos viviendo tiempos de Sodoma y Gomorra. Está ocurriendo lo mismo. La inmoralidad que trae consigo provoca crisis económica, decadencia en todos los ámbitos, y este es el plan de Satanás acerca del poder, dice Romanos 13:4.
Pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Entonces la ley nos protege a todos, sirve para el bien de todos. Esta sería la tarea del poder. Los que elegimos o los que llegan al poder, con nuestros votos para proteger a la gente, para hacer cumplir las leyes. Según la Biblia, esa es su tarea, pero veamos qué modelos a seguir tienen hoy los jóvenes. A quienes siguen hoy los jóvenes, también se puede ver quiénes son los ejemplos a seguir, lo que hacen aquellos que son tus modelos, cómo se comportan, porque quienes se identifican con ellos harán lo mismo, harán las mismas cosas. Proverbios 16-18. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez del espíritu. A las personas no las guían la razón ni la sabiduría, sino los sentimientos. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se discierne espiritualmente. Hay que ver a la gente seguir sus malos sentimientos. El odio puede anular el buen juicio cuando alguien de repente se enoja. Mira, Moisés estaba enojado con el siervo que empezó a golpear. El siervo que empezó a golpear a su pueblo. ¿Qué hiciste de repente? La mató imprudentemente. ¿Qué pasó? Tenía que escapar, quería matarlo a él también. Moisés hizo esto en su juventud. ¿Qué hace la ira? Hemos visto la rebelión de Absalón, lo que hizo el odio que abrigó durante 2 años. Durante 2 años albergó el odio que acabó matando a su hermano. ¿No es eso lo que está pasando ahora? La mitad del país quiere colgar a la otra a donde llegamos y esto también se culpa, nuestra culpa de los cristianos. Tal vez no predicamos lo suficiente sobre esto. O la gente a la que predicamos, aquellos que deberían escucharlo no lo escuchan. Tal vez ahí esté el problema. El problema es que quienes representan estas fuerzas cuentan con el apoyo de los creyentes y no pueden distinguir entre el bien y el mal. ¿Qué quiere decir esto? Que no crecieron. Dicen que somos conservadores y que somos viejos. Bueno, les diré que el sol es viejo, pero la luz aún proviene de él. Así que eso es todo. Eso no significa que tengamos que caminar en la oscuridad porque el sol es viejo. Debemos destruir nosotros mismos las fortificaciones construidas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que tales fortalezas pueden construirse en todos, puede hacerte creer mentiras sobre los demás. Mienten sobre él y que sé yo, lo acusan de todo tipo de cosas. El que lidera recibirá tanto críticas como elogios, Y también sí de nosotros. Yo era cualquier cosa menos una asesina de madres, pero tal vez incluso eso se han dicho muchas cosas sobre mí. Si eso me hubiera detenido, habría cerrado mi Biblia y habría corrido a algún lado, porque si alguien es un líder, será criticado. Crítica justa e injusta. Este es el caso de todos los líderes. Puedes criticarme a mí y a los demás también porque no soy perfecto como todos los demás líderes, pero que alguien anule todo sentido común y se deje guiar por el
odio interior, ese no es el tipo de amor divino. La otra cosa muy importante es que los cristianos siempre mencionan solo el amor, y eso está bien, porque Dios mismo es amor, pero el amor nunca está en contra de la verdad. No hay amor sin justicia. Entonces, cuando practicamos el amor, la verdad tampoco puede ser dañada. Cuando el criminal es castigado, ay, no caminan con el criminal enamorado. Si el zorro te roba la... Ay, no caminan con el criminal en amor. Si el zorro te roba la gallina, ¿con quién andas en amor? ¿Con el zorro o tu gallina? No tienes que andar en amor con ambos, ¿verdad? Entonces, si dejas que el zorro se coma tus gallinas, no estás haciendo el amor con las gallinas, no estás caminando en amor con las gallinas. Si vences al zorro, no vencerás al zorro, pero también hay una verdad que decide el asunto. No es el mejor ejemplo, pero eso es lo que me vino a la mente. 2 Corintios 10:5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Cuando nos invade la ira, el odio, el juicio, debemos meternos en la palabra de Dios. No debe ser esto lo que tome el control de nuestra vida, a pesar de la sabiduría y la cordura. La interpretación incorrecta de la libertad. Hoy se dice que la gente no es libre. No hay ningún problema con la libertad. El problema es cuando alguien la usa mal. Damos gracias a Dios de que hoy podemos vivir en un país donde, independientemente de lo que digan, se puede hacer cualquier cosa. Ante una multitud de casi 100,000 personas se puede gritar, se puede insultar al gobierno, se puede insultar a cualquiera, se puede insultar a la oposición desde otra parte, y eso es lo que hacen. Si dejamos esto y lo hiciéramos en la Alemania, que se dice democrática, tal vez dentro de 2 semanas vivirán migrantes en tu apartamento, independientemente de lo que pienses al respecto. 1 Corintios 10:23. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Hay que ver si lo que hago me construye, me impulsa hacia adelante o me retrasa, porque cada una de nuestras decisiones tiene peso. Cada una de nuestras decisiones tendrá algún tipo de consecuencia. Satanás es quien obliga, Satanás es quien provoca adicción y tiene los medios para ello. Satanás se manifiesta de varias maneras, como se acercó a Adán y Eva. No dijo, yo soy Satanás y quiero engañarte. Tampoco gritó ni los obligó, sino que les ofreció oportunidades. Lo mismo pasó con la tentación de Jesús. Viene de manera sutil, luego a veces es agresivo. Vemos al poseído demoníaco, al poseído gadareno, que la gente no se atrevía a acercarse porque era agresivo. La agresividad, la astucia, el engaño y la mentira son todas obras de Satanás. Hay muchas personas que sin ninguna sabiduría gritan que quieren cambio. Mi pregunta es, ¿toda transformación trae algo bueno? Sí, hay casos en los que se debe cambiar. Hay cosas en nuestra vida, me refiero a nuestra vida privada, a la vida cristiana, en las que se debe cambiar. Y si no cambiamos, eso es un problema. Lo mismo ocurre en la vida de la congregación. A veces es necesario cambiar. A veces se divide a la congregación. Nosotros también hemos experimentado una ruptura. Absolutamente no me siento orgulloso de ello y tampoco me gusta pensar en ello.
Es algo terrible, pero ¿cuál es la herramienta de Satanás? Es sembrar discordia, dividir a las personas, dividir a los creyentes y ahora incluso a través de la política. Pero veamos qué pasa cuando dice que reemplazamos al rey. David quería ser reemplazado por su hijo Absalón. Lo leímos en ocasiones anteriores. Si no escuchaste el mensaje, escucha el mensaje de hace 3 semanas. Su hijo quería destituirlo. Según él, David no era un buen rey. Empezó a seducir a la gente. Comía el pan de David, creció en la corte. Todavía no ha logrado nada en la vida, en toda su vida. Incitó la rebelión, estaba lleno de ira, estaba lleno de enojo y él quería ser el rey. ¿Y qué pasó con eso? Ese siempre es el destino de los rebeldes. ¿Contra quién se rebelaron los judíos en el desierto? Contra el líder, contra el único hombre que podía guiarlos a través del desierto que tenía una relación con Dios. Se rebelaron contra Moisés, que fue de los rebeldes. Se perdieron porque ese es el destino de los rebeldes. Este es siempre el final y este es siempre su destino. Tanto los que se rebelan como lamentablemente sus seguidores, que son personas inocentes y buenas, engañadas. Fueron engañados por el diablo. La rebelión siempre ocurre de la misma manera. Cambio, despidamos a Moisés. ¿Y qué pasará después? Como salieron del desierto, es como si el avión estuviera en el aire. Odiáramos al piloto, despidámoslo. Pongamos a un piloto que nunca haya volado antes. Cambiemos la tripulación que nunca haya hecho esto antes. ¿Qué pasará con los que viajan en el avión? ¿Y qué pasará después? He asistido a muchos cursos de formación en todo el mundo. Aún no era un cristiano evangélico convencido, pero el mundo también tenía su sabiduría. Un líder muy serio que logró resultados muy importantes dijo esto. Era austriaco, da igual. Dijo que si quieres tomar una decisión, traza una línea vertical, encima de ella traza una línea horizontal, incluso podría ser una cruz. Una persona pagana dijo esto. En un lado escribe lo que está a favor de tu decisión y en el otro lo que está en contra. Hagamos una escala. Hoy en día la gente secular hace esto. Tenemos la sabiduría de Dios dentro de nosotros, tenemos el espíritu de sabiduría dentro de nosotros. ¿Y cuál será la consecuencia de nuestra decisión? ¿Cuál será el siguiente paso? Si, por ejemplo, llega el momento de una transferencia de poder, alguien tomará ese poder, ¿no? Por ejemplo, yo no dejaría que un niño de 5 años se pusiera al volante para conducir el coche, ¿verdad? Tú tampoco se lo harías a tu hijo. No confiaría demasiado en una persona sin experiencia, pero esa es tu decisión y esa es mi opinión. Así que esa persona debe ser investigada a fondo. Es fundamental analizar detenidamente a la persona a quien se le otorga el poder de decidir la vida de miles, millones, decenas o incluso cientos de millones de personas. Hemos presenciado tragedias históricas derivadas de esto en los últimos años. Stalin llegó al poder, Hitler llegó al poder y la lista continúa, o incluso antes tuvimos a Napoleón y luego muchos otros. Una sola persona arruinó el destino de millones. Es crucial examinar quién es esa persona. Mateo 7:16. Por sus frutos los conocéis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La escritura dice que todo buen árbol da buen fruto, pero un árbol podrido da fruto podrido y eso no se puede cambiar. Hay que ver qué valores espirituales y morales representa. ¿Es para el cristianismo? ¿Es para la palabra iglesias cristianas? Veamos qué ideas económicas puede tener. Tal vez haya una ideología falsa detrás. Género LGBT, ideología woke,
Y la lista podría continuar. Hay que examinar quiénes son sus amigos. ¿Es esto bíblico? Lee Proverbios y te darás cuenta de que es bíblico. No importa quién sea tu amigo. Habla sobre qué tipo de amigo eliges, a dónde te pueden llevar los malos amigos. Hay que ver qué tipo de comunidad, quién la apoya, entre quién está, qué representa. Si pienso como secularista, si pienso como cristiano, ruego que realmente miremos a las personas que estaban teniendo problemas en ese momento. Estaba Judas, por ejemplo, era discípulo de Jesús. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Necesitamos ver si es respectivo al odio, a las mentiras. Miren a Jesús, la multitud les celebró el domingo de Ramos y esa misma multitud tan fácilmente manipulada por los agitadores, por personas con malas intenciones, luego durante unos días gritaron que lo crucificarán, que lo matarán. Bueno, sabemos que Jesús vino a morir y eso está bien. Ahora bien, también hay eventos que no podemos evitar porque estas fuerzas anticristo llegarán al poder al final sin importar cómo votes, pero algo que debemos ver es que ya están presentes, que ya quieren borrar todo lo que es para el temor de Dios. Por eso necesitamos usar el poder del Evangelio y también los medios de comunicación. Si la gente está en Facebook, en YouTube, en Instagram o en TikTok, debemos ir allí y predicar el Evangelio. Vemos de las personas ricas que muchas de ellas se han alejado de la fe. Si miramos Sodoma y Gomorra, era una región rica y la gente se apartó de Dios. No hay problema con la riqueza, el problema está en el amor al dinero. La raíz de todo mal es el amor al dinero. Cuando alguien no da gracias a Dios por lo que Dios le ha dado, sino que lo usa exactamente para lo contrario, para una influencia falsa y su corazón se aleja de Dios. Veamos en el Evangelio de Lucas 17:26 lo que dijo Jesús, cómo será en los últimos tiempos en la era final. Lucas 17:26 hasta 29. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Jesús volverá y el mundo que está sin Dios se perderá. De la misma manera se perderá. Versículo 28-29. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. ¿Qué dice Jesús que sucederá? Lot fue justo ante Dios, por lo tanto lo rescato por Abraham. Dios también nos rescatará a nosotros por Abraham y por Jesús del diluvio, de la destrucción del mundo. Así como rescató a Lot, Dios también rescatará a su pueblo. Esto será el rapto. Versículo 30. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Jesús se manifestará. Esto será el arrebatamiento y no su regreso. Exactamente así será. ¿Cuál es nuestra identidad principal ante todo? El que somos creyentes, somos cristianos. Ser cristiano significa que somos cristianos en Cristo. Para muchos se ha convertido en una religión sustituta. Se han vuelto hacia el mundo, hacia el entretenimiento y esto se ha convertido en una religión sustituta o incluso la política o cualquier otra cosa y la devoción por ello. También hay que considerar cuáles son los valores que podrían desaparecer o perderse con el cambio.
qué tipo de cambio quieren las fuerzas anticrísticas, cómo se relacionan las personas que buscan el poder con la vida cristiana. Se pueden plantear preguntas. ¿Respetan a los demás? ¿Cuál es uno de los mandamientos de la Biblia? Ora a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida en la tierra. Incluso la ley lo establece. Esta ley está escrita en nosotros. Respetas a la fe de los demás, incluso si no coincide completamente con la tuya. ¿Te gustaría que, por ejemplo, las iglesias pudieran seguir funcionando? Se puede ver que aquí ya se habló de los amigos, así que las personas inmorales también tienen amigos de la misma especie. Si sienten bien en ese ambiente, en esa compañía, porque te gusta venir a la congregación, porque tus hermanos que se sientan aquí tienen la misma forma de pensar, los mismos valores cristianos. Es bueno estar aquí porque estamos juntos, estamos en amor, incluso si a veces ocupan tu lugar y te enojas por ello. Así que todavía es bueno estar aquí y se extraña aunque la persona no esté aquí. ¿Por qué? Porque pensamos igual, tenemos la misma escala de valores, servimos al mismo Cristo. Los que no hacen esto, sino exactamente lo contrario, se sienten bien en esa compañía y eso es lo que hay que ver. Veamos al anticristo, hablemos un poco de esto. 2 Tesalonicenses 2:3 hasta versículo 7. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué pasa? Habrá una ruptura, es decir, una separación. Dios separa, nos saca de esto, nos arrebata, nos levanta, nos lleva, dice el griego. Entonces, mientras nosotros los creyentes estemos aquí, podemos retrasar la aparición del anticristo. Su equipo ya está presente desde el principio. Versículo 4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Se adora a sí mismo. 5. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. ¿Quién es él que ahora retiene la aparición del anticristo? La iglesia. Porque en ti está el Espíritu de Dios, no con fuerza, no con poder, sino con su Espíritu debemos ir contra él. Entonces, cuando la realidad se enfrenta a la persona, hay que hacer la pregunta: ¿quién es tu modelo a seguir? ¿A quiénes sigues? La Biblia dice que un poco de levadura fermenta toda la masa. Galatas 5, de versículo 7 hasta 10. Vosotros corráis bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Pablo no dice que porque no obedecieron al amor. Aquí se trata de la cuestión de la ley y la gracia, en este caso, de porque no obedecieron a la verdad. Siempre hablamos solo del amor, lo cual es muy bueno y muy correcto, ya que Dios mismo es amor. Pero aquí también se habla de la verdad de la misma manera, solo se puede interpretar juntos. Así es completo. Versículo 8. Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo.
quien quiera que sea. Aquí la Biblia habla de juicio. Obviamente el cristiano creyente no va al juicio, pero todos deben presentarse ante el tribunal de Cristo. Veamos quién es este anticristo. El espíritu anticristiano es una operación espiritual engañosa y mentirosa que se opone a Cristo, que niega o distorsiona la persona de Jesucristo y no permanece en la verdad de la fe apostólica. Esta es la actividad del anticristo que hace, aleja del Padre y del Hijo, dice la Escritura, intentando influir a través de personas, enseñanzas y relaciones. Así actúa el anticristo. Por lo tanto, es una especie de espíritu. ¿Cuáles son las principales características? Veámoslo de nuevo. Niega que Jesús sea el Cristo. Entonces, lo primero es la negación de Cristo, la hostilidad hacia Cristo y no está como Cristo dijo. Esto también es una característica anticristiana. Niega al Padre y al Hijo. No viene de la verdad, sino que trabaja con mentira. Ve su manifestación en el mundo, engaña y confunde la fe. No se mantiene en la enseñanza de Cristo. Todas estas son características anticristianas. Incluso pueden separarse de entre los creyentes, que dice Juan. Se separaron de nosotros, pero no eran de nosotros. No lo cito exactamente, está en la primera carta de Juan. Aquellos que eran creyentes, pero trabajaban contra Juan, contra la congregación, este tipo de espíritu también podría venir de allí. El espíritu anticrístico que está detrás de los fenómenos tiene su forma más peligrosa cuando la persona sigue voces falsas, sigue influencias falsas, es decir, una influencia que no lleva abiertamente el nombre de Satanás, sino que viene en forma de consejo, opinión, dirección espiritual, presión de relaciones o enseñanza falsa y logra que la persona no escuche la voz de Dios sino voces extrañas. Esto es manipulación y esto está pasando hoy en el mundo y a los cristianos les imponen por la fuerza ideológica anticrísticas y hasta lo apoyan. Es horrible, tenemos que ser hijos de la luz, así que detrás de nuestras decisiones siempre hay algún tipo de influencia espiritual. No se trata solo de decidir bien o mal, sino también de a qué voz dejamos entrar en nuestra vida. Nos alimentan los sentimientos, el odio, la falta de amor, o podemos superar esto y sobreponernos gracias a la sabiduría de Dios y para la palabra de Dios. Por supuesto, si alguien nos hiere, nos vamos a enojar con esa persona. Es posible, pero hay que superarlo lo antes posible. Así que en los últimos tiempos aparecerán muchas influencias anticristianas y el mundo suele escuchar a eso. En Juan 8:23 Jesús dice, Juan 8:23, y Jesús les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Dios te ha sacado de este mundo. Aunque vivimos en este mundo, hemos sido plantados junto a Él en los cielos y la sabiduría de Dios debe guiar a un cristiano creyente. No va a filtrar al mosquito ni a engullir al camello. Por eso hoy es especialmente importante que la visión espiritual, la renovación por el Espíritu y el Espíritu Santo que habita en nosotros pueda mostrarnos la realidad de Cristo y debemos vivir en esta realidad. Me gustaría sacar otra vez una historia del Antiguo Testamento. Vamos a ir al 1 Reyes 12 y pasaremos la Biblia allí. Allí vemos una historia cuando Salomón murió, entonces el reino se dividió en dos. Esto también se puede situar en el tiempo. Ocurrió en el año 922 cuando el hijo de Salomón, Roboam, fue quien se convirtió en el siguiente rey. Salomón tenía un funcionario que se llamaba Jeroboam. Él era líder de los trabajadores, no era descendiente real. El reino no le correspondía.
Y desde aquí vamos a leer un poco para ver qué pasó allí. Leamos desde el principio porque vale la pena leer esto. Primero Reyes 12, 1, 10. Entonces Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba viviendo en Egipto, porque todavía estaba en Egipto, a donde había huido de la presencia del rey Salomón. Y enviaron a llamarlo. Entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros y te serviremos. ¿Qué pasó? La última vez mencioné la ley del rey, la encuentras en Deuteronomio 17, aunque en ese tiempo todavía no había rey cuando Dios lo escribió en la Biblia. Dios ya sabía entonces que Israel tendría un rey, que debería hacer y que no debería hacer, que no tuviera muchas esposas, que no tuviera muchos caballos, que no fuera demasiado rico para que su corazón no se enorgulleciera, etc. Si vemos a los reyes de Israel, te sorprenderá quién realmente cumplió esto. Fue Saúl quien lo cumplió, pero él no cumplió en otros aspectos, tenía otros errores. El gasto del tesoro era enorme, tenía 1000 esposas, se casó con mujeres paganas y bueno, alguien tenía que pagar los gastos, alguien tenía que pagar el cheque. Y cuando llegó el nuevo rey, los ancianos le dijeron que mejorara un poco la situación, que hubiera un poco mejor situación económica y entonces le servirían. ¿Y qué hizo el joven rey en respuesta? Entonces él les dijo: idos por 3 días después de volver a mí. Y el pueblo se fue. Así que el rey dijo que consideraría esto, denme 3 días y luego veremos. El rey, versículo 6. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: que me aconseja que responda a este pueblo. Este joven rey fue a los ancianos, fue a los consejeros de su padre para pedir su opinión. Y ellos le respondieron diciendo: si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes tu petición y les dices buenas palabras, entonces esos serán tus siervos para siempre. ¿Cuál es la tarea del rey prácticamente? ¿Cuál es la tarea del líder en realidad? Ministro, ¿saben de dónde proviene esta palabra? Significa servidor, literalmente también. Una vez, una ministra de alto rango viajaba en avión y alguien entre los pasajeros la tomó por azafata. Era la primera ministra y dijo: ¿podría tomar mi maleta? La tomó, estiró el brazo y la quitó de encima. El avión aterrizó y entonces hubo una recepción por parte del país correspondiente y después la mujer fue a disculparse diciendo perdón. A lo que ella responde: yo soy ministra. Ministra significa servidora. Eso también encaja. Así que más o menos así es como se debería abordar las cosas. Porque para servir al pueblo significa servir. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Entonces había un grupo de amigos que crecieron juntos en la prosperidad y eso no está mal, eso no es el problema. Y entonces, ¿qué le dijeron? Y les dijo: ¿qué aconsejáis que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre hizo
pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más ligero para nosotros. Así les hablarás. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Mira, vanidad, orgullo. Y el versículo 15 dice, Primero Reyes 12:15. El rey no escuchó al pueblo porque lo que había sucedido era del Señor, para que él confirmara la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. La cuestión es que Israel se dividió. Aquí comenzó una tragedia nacional y en 722 los asirios se llevaron toda la tribu del norte. Si Israel se dividió, esto fortaleció a Israel, fortaleció a la iglesia y esta es la estrategia de Satanás. Lo que está sucediendo hoy, lo que ves en el mundo hoy es que dividen a los pueblos, dividen a las personas, una parte quiere colgar a la otra, una parte culpa a la otra. Mira, estas son cosas satánicas, diabólicas y no te dejes engañar por esto. Ve las fuerzas satánicas detrás de ellos y sí, los benditos son los que buscan la paz, dice Jesús, porque dentro de nosotros debe estar el espíritu de paz y no de odio. Puede ser que no esté de acuerdo con el otro, pero eso no significa que deba destruirlo. Aún puedo respetar sus convicciones, podemos seguir dialogando. Probablemente hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo o que tenemos en común, pero no debería dividir a la gente y sobre todo a los cristianos la política. Si aún no has ido a votar, te animo a que vayas y votes según tu corazón y tu conciencia. Es tu asunto, tu responsabilidad ante Dios, no la mía. Mi responsabilidad es hablar sobre estos valores y por ello pueden enojarse conmigo o pensar cualquier cosa sobre mí. Yo no escribí la Biblia y para mí la elección es sencilla de entre la oferta actual. No sé si para ti es sencillo o no, esa es tu decisión. Yo sé según qué valores decido, no me voy a quedar atascado en un detalle insignificante sobre qué imperfección cometió este hombre o el otro hombre, sino que hay que mirar los eventos desde un punto de vista más alto. Tú también observa desde arriba qué fuerzas espirituales te mueven, hacia qué dirección te llevan, si eso es bueno para nosotros o no. Porque donde hay falta de amor, confusión, también hay todo tipo de maldad y Dios no quiere que vivamos en eso. Dios nos ha destinado a un buen destino a nosotros y también a nuestros jóvenes y creemos que así será realmente. Oramos por los jóvenes, oramos por aquellos que están creciendo ahora. Su situación no es fácil. Muchos de estos están expuestos a malas influencias, por lo que lamentablemente eso es lo que les ha pasado. Cuando alguien escucha voces duras, arrogantes y carnal en lugar de consejos sabios y piadosos, el resultado será un desastre y un mal consejo dará lugar a la corrupción. La lucha de hoy es igual. Mucha gente promete libertad, pero al final te atan. Según el Nuevo Testamento, una de las características principales de las voces engañosas, según dice 2 Pedro 2:19, les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Por eso hay que entender correctamente la libertad. La palabra dice que todo es permitido, pero no todo es útil. Ya lo vimos. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
¿Qué debemos hacer? Servimos con amor los unos a los otros. Así debería ser también a nivel nacional, porque con la marea alta todos los barcos se elevan. Por cierto, esto lo dijo Abraham Lincoln, no lo busquéis en la Biblia, pero él también era creyente. Fue el primer presidente republicano de Estados Unidos y también fue el primero en ser asesinado, víctima de violencia. Y él fue quien dijo que con la marea alta todos los barcos se elevan. Si le va bien a un lado del país, también le irá bien al otro, ¿no? Y al revés, si le va mal a un lado del país, también le irá mal al otro. Estamos en un barco. Remamos en un barco y mira, estos estúpidos eslóganes políticos, trata de ver detrás de ellos qué hay detrás. Ten esa sabiduría, si no la tienes, pídela a Dios, dice Santiago. Yo no la tengo, le pido a Dios y muchas veces no la tengo. La mayoría de las veces no la tengo y entonces se la pido a Dios. Así que la lucha es por la nueva generación. Juan escribe sobre esto en 1 Juan 2:14. Os he escrito a vosotros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Por eso Satanás quiere especialmente alejar a los jóvenes a través de modelos inmorales y corruptos, los medios, la rebeldía, identidades falsas, valores mundanos y no podemos permitirlo. Nosotros debemos llevar la palabra, llevar la luz. La iglesia no solo debe decir no lo hagas, sino que debemos darles a los jóvenes una visión positiva del futuro y esa visión positiva está en Cristo. No solo debemos mostrar el peligro, sino también a Cristo mismo. Jesús también fue tentado de la misma manera, bienestar material, fama, poder. Esta tentación sigue existiendo hasta hoy. Está presente de la misma manera en los jóvenes, pero Jesús dio la clave de la victoria cuando le dijo a Satanás que estaba escrito. Nosotros también debemos aferrarnos a lo que está escrito. Una vez más, los animo a que si aún no lo han hecho, vayan y voten. Hagan según su corazón lo que es nuestro deber hacer, como creyente, como cristiano y también como ciudadano húngaro.